venimos a cobrar lo que nos robaron, hemos sido burlados por el CNE venezolano. Necesitamos que la ayuda internacional, necesitamos que Venezuela vuelva a ser la democracia que teníamos antes. Necesitamos que nos ayude a los organismos internacionales. Ya nuestra máxima líder, María Corina Machado, llevó a la OEA los cómputos que tenemos nosotros. Nosotros ganamos 70-30, un porcentaje bastante alto. Lo mismo que hicimos aquí en Aruba, que la diferencia fue circunstancial, también eso es el reflejo en Venezuela y en todas partes del mundo. Necesitamos libertad para Venezuela. Ya el gobierno de Costa Rica le dio asilo político y ella no lo aceptó. Ella quiere continuar en nuestro país y nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad que tenemos con esa mujer, es la mujer de hierro. Necesitamos libertad para Venezuela, que el mundo se active, como decimos los venezolanos, que salgamos todos los venezolanos que estamos en el exterior a protestar para apoyar a nuestros amigos, nuestros coterráneos que están en Venezuela. María Corina tiene la protección de todos los venezolanos y de todas las partes internacionales. Todos los países están a favor de María Corina Machado y de Edmundo, que es nuestro presidente, y que para eso estamos aquí, para que se ratifique Edmundo como presidente de Venezuela. Si te pones a ver el mapa, por ejemplo, del Caribe, está totalmente azul a favor de la presidencia de Edmundo y por supuesto de María Corina. Y solamente creo que hay como 2 o 3 países que están apoyando al dictador Maduro.